Las bases no tienen que estar por los profundos. La piel, la superficie del mar y la cara de la hoja mantienen su indisoluble y la tosquedad de la cuchilla no logra inaugurar la enemistad ni el enloquecido dispersarse, pues el rostro parece enraizarse en la segunda raíz de lo propio, en la identidad voraz que se hunde y continúa como la cabellera extendida en la lámina interminablemente homogénea. La superficie del mar no refleja la incontinencia de sus entrañas. La lámina al tapar la boca pocera no se frunce por el oculto cisma de las palabras. La severa fundamentación de las espumas no hace del incesante interrogar de las entrañas. El rostro y las raíces tienen el mismo canal para particularizar el airecillo, y el rostro enterrado en el aire o la raíz que vuela dentro de la tierra tienen el mismo sumergimiento para que la voz y el aliento se reencuentren. El gato jámblico calderoniano fluidamente sentencioso redondea las historias del cortinón. Suave opulento rompe la unida diversidad de la luz arañándola por el asomo de su rostro entre dos líneas acometidas. Carnoso disimulado enemigo hunde su pincel para llevar la luz a su rota descendencia. Indiferente superficial quiere seguir la luz creyendo que su casa tiene las llaves en el brocal. Enojoso de espaldas cree que la luz no lo descubrirá ni dejará en su lomo clavado su rebrotante cosquilleo. Paso profundo de risa se redondea en mancha para borrarse. Si el salmón roza las heladas plumas, las risitas, confundidoras de barrios por el truán de la luna, mudan de antifaces y de antílopes rodando por las puertas dobladas de los naufragios. Las comadres y las dinastías que fríen ajos han olvidado la dirección del marmitón cuando lo llevan y lo acuestan, fruncen las sábanas sin su cuerpo y remueven el polvillo. No ya el buscarlo anula los clavos coloniales, las banquetas altas con segundos de urracas picoteando la ginebra y la mentilla, los maletines donde los enanos centellean, pues por allí solo aparece con su raída trifolia pluvial la del día de excepción que no da recuento ni posada. A las 6 pasó por el silbido del tren parado. En la escogida se le borró perrera andante y hacía mandato lo que olvidaba, a la casilla de saltimbanquis y flautistas. Sobre la mesa la lista de los proscriptos trepaba su escultura con la sangre falsa del tintero. Todos los nombres parece que allí rubrican y se deshacen inocentes en un abismo de hielo. La conspiración se cerró en lista y vuela siempre hasta el tosco borde del nogal. Ha sido leído silenciosamente en el redondel público y nadie ha oído las sílabas que le conciernen. Pasa su nombre por las ventanas dobles de cada cámara inaudible y se rompen las iniciales de las gorras. Gordos comentarios rodean la tablonada casa de los conspiradores. La lista de los proscriptos estaba sobre el nogal y ningún conspirador prestaba su juramento. La exquisita broma del plenilunio rompía la lista, pero el pregonero, sin leer la partitura, ahondaba las gotas de plomo. El diseño de los búfalos chinos cubría las aspas de una pared. Los colores del devenir marino por el este, de la cintura hasta la tierra llenará un confín, las grietas de la humedad y el engendro, la suerte de los rostros de la cuarta pared mordiendo su ira particular en el metal sin diferencias. La decoración tiene que ser hecha en una noche. Por la mañana alguien asomará la desnarigada cabeza y comenzará el castigo o la pintada carne de alabanza. Se pinta a oscuras y el nacer de los colores hace la luz o cada color apoya el golpe mate de su compañía y después nacerá otro color en cuyo rostro se despereza la danzante. Saliendo de las manos después de recorrer las 7 sierras, las figuras se incrustan en la pared de su destino. Inmóviles pregonan su cornetín de amanecer la llegada del nuevo extranjero en el fiesteo. Cuando se asoma el veneciano inquisidor, la camerata revienta de inmóviles visitas que rehúsan las pruebas de la danza, el vino o los paseos. El cuerpo y el cuello de la jarra obligaban a la mano a permanecer ciega, la inocencia del caricortado marmolero en su alegría haciendo coros en torno al dórico sostén. La embriaguez de la marcha se lanzaba por los oscuros musiquillos donde la voz no iba más allá de las columnas y la mano rendía la adquirida calidad de su lenguaje.
Enterizos demiurgos galopaban sobre la jarra, entrecruzándose entre la anilla y los murmullos. La inaplazable sucesión de sus anillos intercalaba la piedra enemistada con las aguas que la ablandaban y le cierran el suspiro. Los pasos marcando el reojo al romper el cerco de las columnas, saliéndose del caído cuerpo y breve cuello, rompían el acabado de la jarra. El acabado musicalizaba el ingenioso escondite de los dedos y la regencia del pulso mantenedor. Los dedos, sorprendiéndose al entrar en el barro, reclamaban la cuña de madera artizada por el pulso. La aventura de los dedos decide terminar con las grietas del pulso, pues el desafuero de las clavijas es un aviso al que penetra. Acostumbrado el barro a las caricias, se entreabre, el cuerpo de la jarra se contrae para crecer y el deleznable cuello semejante a la boca de la tambocha reclama una esbelta longura para oír las brisas superiores. Es la materia la que reclama su excepción si el contrapunteo de los dedos está quieto en su humildad. Si la ruptura comienza por prescindir de la materia, el capricho se hace sucesivo y se regala en la proliferación. La resistencia de la materia tiene que ser desconocida y la potencia cognoscente se vuelve misteriosa como la materia en su humildad. Deseosa comprobación del tacto artesano que actúa rigiendo y mantiene su propiedad misteriosa. La aparición del Eliro Litre se tiene más carnal aprovechable que los años en que Picasso comenzó sus platos. Cuando el tercero de Rencorete cada 6 meses papirotea las paginitas de su melete inflando ombligo de chilindrón y linfa cipriota de agua en balde cose que cose el pescozón, que da un verso, infarto de otro y los sumandos de Yancochín le dan cabida al inspirado de ojos papúa, ya convencido que cada libro le lleva su baratura al interior, en caldo y hueso, en sangre y señas. Cada 3 días cruza una raya de diagonal, el poemante del envidioma como en Bahía cada 3 días apean sacos de seconal y el fumadero cubre de cal paredes de dragonteada. Oficinista del poeticantro bala la baba del signo de Aries. Buen asistente de la lechera dormido al teto pelea la danza con el ternero, jarrita en mano. Tira que tira en el banquito la rauda tinta el tinterillo y el abultajo le van trayendo cada 6 meses el fetocillo de escayolada con la pelambre ya sin fibrina. Da vuelta al saco de campanadas lo que antes chilla, ahora susurra las nutriciones de Fragonard. Lo que antes se tamizaba por la enramada buen apetito pasivisión, mece la rama un actor viejo de buey traidor, quedado haciendo purgas con el cuaderno del sonetero Capín Capó. Jorobadito verde palucho de Rencorete, el viruelero, tira la jaba al mismo sitio que otro lleno de peces de la estación. Va con la jaba tapado el vientre de frotaduras para alumbrar, soñando en plata doble ración, él escupía la jaba buena que Dios soltó en los rincones de promisión. Esta proclama se dio en Viñales cuando la visión se alzó sin la mirada y el invisible adquiere forma sin pudrear en muy visible. En el portal de la variada casa de la playa, en la languidez del refrigerio verde transparente o en la primera noche cuando los tironeados muebles sueñan sus gambas, alejados del afanoso deseo de las comprobaciones lunares, sorprendemos lo que nos sucede cuando paseamos la varilla de nuestros tobillos por el níquel frío de los muebles de la tropezada oficina, la precisión de los animalejos, como si lo que alejáramos en la ciudad retornara con una carta de piel fruncida como la ciruela, que se dirigen a nosotros, desenvueltos y conversadores. Descubrimos que la araña no es un animal del Autreamon, sino del Espíritu Santo, que tiene apetito de hablar con el hombre, que tiene el convencimiento de que la amistad del hombre con el perro y el caballo ha sido inútil y holandesamente contratada. Si se le dejara subir por las piernas, no en los bordes de la pesadilla, sino en el ancla matinal, llegaría a los labios, comenzando su lenta habladuría secular. El ámbito de la araña es más profundo que el del hombre, pues su espacio es un nacimiento derivado, pues hacer del ámbito una criatura transparenta lo inorgánico. Simbólicamente la araña es el portero, domina el preludio de los traspasos, las transmigraciones y la primer metamorfosis, pues nada más posee un sumergimiento visible y redondeado. El cangrejo llega hasta el hombre, tiene la plausible asimilación de las cortinas, la cama salpicada y el paredón.
Llega a la cama y se detiene, saborea la medianoche, permanece inmóvil mientras el hombre ocupa su segundo espacio. Posee el cangrejo el segundo sumergimiento, ha penetrado más en la hostilidad, en la ruptura del reverso. Cuando abandonamos nuestro caparazón playero finalizando las vulgares y danzadas estaciones, se encuentra también el cangrejo retirándose por las artes que prefieren el bullicio al oleaje, las móviles conversaciones y la inmóvil sucesión de las aguas, sustituyéndose. Si nos encontramos con el cangrejo en un cuadrado de arena y el cangrejo nos presiona con su tenaza de huesos, una energía se recorre por los círculos del hombre y aumenta su tonalidad comunicante, sus hilillos de radiaciones por el diafragma y el centro génito caudal. Cuando el hombre ha soportado que es más profundo el ámbito de la araña, tiene que recibir la otra injuria. La rana respira mejor que él, pues el aire le penetra hasta el temblor de las patas. Su cuerpo recibe con más delicadeza la caja de aire y transporta con más distinción de naturaleza cantidades de espacio. Por eso la rana tiene la boca de la salida, parece que alguien fuera a saltar de la boca de la rana. La flexibilidad para el parimiento por la cantidad de aire que invade su cuerpo le permite devolver al escondido. La piel de la rana es para el escondite secular, pues cuando le sale el cuerpo que le ocupa, su piel de hoja marina devuelve los secretos de las invasiones que había soportado, pues el cuerpo que adelanta su boca demuestra que el sueño no ha destruido el recuerdo de sus otros nacimientos y la espada jurada. ¿Ustedes saben quiénes han pasado por ahí? Los dos enanos. Después que la voz lo enredó dentro de su plumada de nueva vida y alejaba la posibilidad del polvo que comenzaba a rodar por la canal de sus piernas. La voz había entrado como nube por la boca y ordenado movimiento al nuevo adquirido yeso del cuerpo. Se sacudió resquebrajándolos los bloques con que la noche se adhería, apretura para apuntalar los puntos de su recorrido, reconocimiento que se hace porque el corcel se inmoviliza. ¿Cómo esperarán la segunda muerte? La de morir es su otra muerte ya situado entre la muerte y la otra muerte después del Valle de Esplendor. Aquella resurrección entrañaba ver de nuevo aquellas apreturas y el detenimiento congelado del corcel, o penetrar en las esencias que habían hecho signos en sus párpados. Siempre aquella indefensión y el temblor al escribir la historia del resurrecto. En ese desconocimiento de lo situado entre las dos muertes, prefiere situarse antes de la resurrección. El resurrecto se dispone a su otra muerte, el corcel sobre su detenimiento y el cordel tascado no penetra en aquel reino donde transmite la voz con la llave del mercado. El resurrecto, situado ya entre la muerte y la muerte en el valle de la piedra irradiante, avispero de centrales metales, pues el germen no puede reabsorberse en la flor de otro germen, sino por el ensanchamiento de su vientre de enigmáticas refracciones pisciformes, que llega a laminarse como la piel que recubre los granos odoríferos, las monedas de los muertos, los arcos asirios, conmemorativos del arco del antílope. El perro se pierde en la bruma de sus noticias, pues el resurrecto no puede penetrar de nuevo en el bosque y el que transcurre deja caer en su plato lo que suena sin ser reconocido. Al ir penetrando en la capucha tirada del caballo, el fragmento con sus escalas y triángulos para la luz recibe la transparencia, el visible antes de perderse en la suspensión, gimnasta que sólo tiene el sentido de una orilla hasta ser guardado como un pececillo en la esfera del niño sin contemplar la otra figura que une el espíritu con el germen. Nos regala el sentido la otra figura mientras nosotros nos perdemos en aquel bosque donde el caballo detenido fraguó la pérdida del reino y las brumas del perro aventaron sus noticias. El perro perdido en las abejas de su halo espera saboreando la carne de la harina con miel, inmovilizando el rabo, ladrándole a las grabaciones en la puerta, cuando el cuchillo y las uñas hablan a la puerta en reverso ante la voz y el murmullo. Pues sin hacer al otro nacimiento es el apetito voracidad de transparencia ganada después de aquella suspensión y en que el apetito se hace con nosotros como la segunda naturaleza de la gracia, ya que el cuerpo dañado es la no transparencia y la hibridez de la voracidad.
Morir en la segunda muerte, la muerte del resurrecto, tiene que estar dentro de la repugnancia, pues el hombre no se inmoviliza como el corcel, sino que puede tocar dañado y continuar humedeciendo su repugnancia. La repugnancia del resurrecto no tiene tumultuosa retrospección en la hoja en la urna sin lo oscuro que mantenían su levedad viajera y manumiso sin respirar. El sentido es el fruncimiento de la impulsión y en esa cacería gravita el relieve de los extendidos brazos de la visión, su lejos es el tamaño de su penetrar y en la erótica final tan voraz como el germen de consumación se tiende el alimento para el caballo que se inmoviliza y los dedos dañados del resurrecto. Después de la suspensión del interpuesto bosque, el mismo perplejo de la raíz de aquella fuga hace que el caballo, la capucha tirada era ya una piel de rana, pueda cantar sin la harina del payaso. El apetito se acerca a los hoyuelos surcados por el líquido que recrea la lombriz del relámpago. Dentro de esos hoyuelos una luz que une techo con techo, ciegas puntadas de extinción, mantiene el murmullo agolpado bajo tierra. La repugnancia tropieza con que las hojas unidas a la suerte de la arena agraviada por el agua muerta forman el tabique que se detuvo cuando la suspensión soltó su corriente sobre el espejo. La repugnancia del resurrecto, el paréntesis entre dos muertes, el puente de hojas para las hormigas albinas, que ya no podrán cubrirse con la capucha tirada por aquel que cubre el árbol sin acercársele. Los sumandos del resurrecto tocan la transmutación formal, sucesivas hojas en las frondas sucesivas del ladeado espejo, pero ya en ese menguante las hojas fijaron un rostro y las frondas se cubrieron con las canosas tablas consejeras. En ese operante ya no crepita el apetito las puntas del pan, sino el resguardo de la harina húmeda y los cuernos de oro del múrice retocado inician su opereta entre dos farolas de entrada. El apetito tiene que luchar con el jabalí, el frío de los metales se instala en sus mezclas resurrectas, el imán de los hoyuelos vacíos descaece. Longinos o el jabalí cierran la puerta del apetito y el alanceado se embota en la carne del resurrecto.